eso y mucho más, y de la visa waiver, que gracias Gabriel Boric por habernos quitado ese privilegio que teníamos en América Latina. De todo eso vamos a seguir hablando mañana, porque ahora tengo que presentar a los invitados de acá de Nomás TV. Y voy a saludar a Horacio Justo y Ignacio Vossler o Fosler. Vossler. Ambos académicos, ecuatorianos los dos. Argentinos, perdón, no sé en qué estaba pensando. Argentinos, vinieron a lanzar el libro negro del ecologismo. Bienvenidos, primero que nada. De harta lluvia que les tocó hoy día. Esto no es habitual acá. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación, por el espacio y por el tiempo. Y sí, recién llegando hasta el edificio nos reíamos con Horacio, decíamos, trajimos la lluvia. Porque ¿sí? Lo primero que nos dicen siempre es, está muy nublado, pero... Pero nada que nada, como decía acá. Debe ser ese cambio climático del que tanto hablan. Sí, eso es. Bienvenido, Horacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder venir a compartir lo que humildemente hemos aprendido en los últimos años, luego de 3 periodos de investigación, 3 años de investigación que nos llevó a esta obra. Así que valoramos el gesto de valentía de su parte, de animarse a discutir estas ideas. Nosotros somos favorables a que todo tiene que ser planteado, discutido, fundamentado con datos, obviamente, porque justamente hemos padecido recientemente una censura en la furia del libro, así que cada vez estamos más agradecidos de la gente que se anima a escucharnos. Oye, en la furia del libro fue donde Elisa Loncón y Jaime Baza dijeron que les había faltado pillería, porque por eso también habían perdido el plebiscito. ¿Qué les pasó en la furia del libro a ustedes? Bueno, resulta ser que, y esto lo tomo de Rodrigo Norambuena, que es el que nos ha puesto al tanto de esta situación. Legados Ediciones había contratado junto a Chema un espacio para poder Chema la librería, exactamente, para que, por si alguien no la conoce. Y teniendo ya hecho los pagos, la reserva oportuna, decidieron en el último momento desde la organización que no se iban a presentar. Formalmente dan una explicación que no se siguió el conducto normal, siendo que se estaban cumpliendo los requisitos formales. En una llamada telefónica dijeron que era simplemente porque otras editoriales consideraban que no era oportuno que tanto nuestro pensamiento como el de otros autores se presentasen en la Feria del Libro. Así que... Mira, no, ya, bueno, sí, es que así estamos, o sea, con ese nivel de cancelación y censura al final. Voy a leer, antes de empezar a preguntarle, Carlos Alberto, te invito a preguntar también. Héctor, coach deportivo, dice, no olvidar que ellos son, se quedó en el tema que estábamos hablando, ellos, Frente Amplio, gobierno, no olvidar que ellos son de la escuela castrista, especialmente en FN. Bueno, en FN. Le mintió al mundo sobre la misma Cuba. Decía que era el paraíso y es la miseria humana. Bueno, sí, además que si hay libertad de prensa, esos regímenes no se sostienen. Cuando la verdad se sabe, no hay ninguna posibilidad de que un régimen como el de Castro tuviera apoyo en la ciudadanía. En fin. Oye, ustedes vienen a lanzar este libro, el libro negro del ecologismo. ¿Quién de los dos quiere partir con explicarnos de qué se trata? El colaborador. Bueno, Ignacio es el colaborador aquí que nos va a explicar entonces. Bueno, primeramente la idea de lanzar este libro surge hace casi 4 años porque nosotros advertíamos que en la temática cultural había muchos exponentes de lo que podría llamarse la derecha, o también entendido como liberalismo o conservadurismo, que se estaban abocando de lleno a cuestiones como, por ejemplo, puede ser el indigenismo, el feminismo, entre muchas otras cuestiones económicas que ya se venían debatiendo desde hace al menos 30 años. Ahora, nosotros advertíamos que hay un movimiento y una ideología, técnicamente hablando, que nadie le estaba dando el lugar que se merecía. Y este justamente es el ecologismo. Y aquí voy a trazar una distinción porque el libro negro del ecologismo, el título nace siguiendo una tradición que podríamos decir que nace con el libro negro de la Nueva Izquierda de Agustín Laje. Pero para que la gente lo entienda en simple, si el feminismo detesta al 50% de la humanidad, el ecologismo detesta al 100%. De hecho, la tesis principal de Paul Ehrlich, que es uno de los principales pensadores ecologistas, es que somos el cáncer del planeta. Y esto se manifiesta en todas y cada una de las premisas. El género humano, dices tú, somos el cáncer del planeta. No deberíamos existir.
Exactamente, y de hecho es lo que nosotros hemos tratado de exponer en nuestra obra, que más allá de libro sí, libro no, nosotros lo que anunciamos es la ideología en cuestión. Insisto, es una tradición que ya surge con el libro negro del comunismo. Hoy pareciera ser que venir a replantear ciertas tesis es un discurso de odio, un discurso de derecha, un discurso xenofóbico, homofóbico, cuando uno simplemente está discutiendo datos empíricos, realidades. No me hace a mí un ultrafascista denunciar lo que fue el holodomor ucraniano cuando un par de burócratas decidieron cómo alimentar a la población bajo el régimen de Stalin. Y es lo que está haciendo curiosamente hoy la ONU, Claro. con ciertas medidas que hoy lo están padeciendo. Cualquiera que nos esté escuchando acá, que tenga campos, que tenga un sector productivo, que tenga una empresa alimenticia, va a ver lo que es el régimen político, que ni siquiera depende ya de Boric. Boric simplemente es un instrumento más de un poder internacional que lo va comandando. Es más, nosotros lo advertíamos mucho antes del libro. Dijimos, están dadas las condiciones para que gane Boric. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que votan son jóvenes sin una debida formación en más de una ocasión, jóvenes que se dejan llevar quizás por las corrientes de moda del momento, Sí. gente que se han formado más con Disney o Netflix que dentro de la academia, y la academia a su vez es de izquierda, o sea que tampoco es parámetro, y que en última instancia se dan las condiciones. Oye. Gana Boric, se iba a estatizar las mineras y las acciones de las mineras que quedan nacionalizadas a China, un régimen que tiene mano de obra esclava. Bueno, tal cual. Oye, antes de entrar en el detalle de este, yo creo que es un engaño al que nos tienen a todos sometidos. A propósito, nos estaban diciendo que convidáramos a Douglas Pollock, ¿lo conocen? Sí. Pero ya lo tuvimos acá, lo podemos invitar de nuevo, pero lo convidamos a este mismo programa. Antes de ir al detalle climático, ¿siempre el tema ecologista estuvo en manos de la izquierda o en un principio puede haber sido un poco más independiente? Porque, a ver, visto totalmente desde afuera, digamos, yo no creo que sea de izquierda reciclar en tu casa o juntar los envases plásticos. Yo lo hago, a mí me interesa, hasta ahí me interesa, digamos. ¿En qué minuto eso pasa a ser casi de izquierda? ¿Por qué se lo acaparan esta idea? Bueno, partamos de la base de que el reciclado y el cuidado ambiental es propio de las personas de bien, antes de hablar de izquierda y de derecha. Ujú. Ya, soy de bien entonces, gracias, estoy salvada. Salvo cuando te pasas de la punta. Ahora bien, ¿por qué el ecologismo es un movimiento político y cultural propio de una nueva izquierda, que es la tesis que nosotros sostenemos? En primera medida porque todos los padres del movimiento fueron esencialmente anticapitalistas y esencialmente anticristianos, porque de hecho retoman todos la tradición socialista clásica, adecuándola al discurso de entrada ya a la posmodernidad de la década de 1960 y 1970. Ujú. Ahora bien, el ecologismo no tiene una esencia, no tiene una identidad propia, sino que todas sus nociones teóricas y sus construcciones discursivas se dan sino contra el sistema productivo actual y contra los valores de la sociedad occidental. ¿Bien? Para que la gente lo entienda muy simple, a ver, vamos a hacerlo muy concreto. Miren, podríamos dar 20.000 autores que están citados en el libro. Herbert Marcuse, el principal intelectual del Mayo francés. André Gorz, el padre del ecologismo francés. Podríamos citar a Paul Rehrich, el principal pionero de tomar teorías neomalthusianas. O sea, Pero no lo vamos a hacer. se aburrirían. Todos y cada uno dijeran que el ecologismo es, en más o en menos medida, la simple y mera oposición al sistema capitalista occidental y sus valores cristianos. Expresamente, de hecho, el creador del concepto de ecología, ni siquiera hablo de ecologismo acá, el creador creador del concepto de ecología, de este oikos locos, oikos logos, es Ernst Haeckel, que él sostuvo que la sociedad había avanzado y progresado, palabra clave acá, el progreso, en materia técnica, pero que en materia moral, sobre todo en el tabú sexual, todavía hay un gran impedimento, que era el cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Que van a ver que hay un salto, ¿cierto?, de la ecología al ecologismo, pero ya en la propia ecología hay una filosofía de base. Lo digo yo como docente de filosofía, todo lo que uno hace en el día tiene un componente filosófico. Y después se lo explico sin ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Que la ecología ya surge con esta idea de que, bueno, el ser humano es una especie a la par de cualquier otro vertebrado y mamífero. Por lo tanto, no hay una moral, una ética, una fe, un bastión anterior que nos determine qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que el hombre construye qué es lo bueno, verdadero y bello. Por eso van a ver que toda la posmodernidad
empiezan a decirte que es arte una bandana pegada con cinta de scotch en la pared, o que es verdad la posverdad, Claro. donde cada uno va construyendo su discurso. La deconstrucción al ¿Y final. qué es lo bueno? Bueno, según Ernst Haeckel, según Paul Ehrlich, según todos estos intelectuales, ¿qué es lo bueno? Por ejemplo, eliminar a latinos, afrodescendientes, asiáticos, porque se reproducen mucho y es un peligro para los recursos naturales. Esto parece teoría conspirativa. Yo, pero si estuviera del otro lado, diría, esto es una teoría conspirativa. Bueno, No sé, yo aquí te apoyan con todo. pero yo le pregunto a la gente que está acá que abran una pestañita allí donde están navegando, simplemente busquen esto. La convención, la primer conferencia de control demográfico, Ginebra 1928, presidente de acta es Margaret Sanger, donde allí fueron los científicos los que decían, tenemos que empezar a regular la tasa de natalidad de América Latina y China en base a los recursos naturales, 1928, y fue oficiada por la Liga de las Naciones, que es la precuela de la ONU. Sí, sí, O sea, sí. acá no hay ninguna teoría conspirativa, está todo documentado por documentación pública, de hecho. En 1928 había un visionario que estaba viendo Muchos. no, pero es que en este tema, que para nosotros, para el común de la gente, no sé, viene de los 70 un poco, desde la ignorancia, digamos. Yo te digo Ahí es donde se que- populariza, que es lo que le Claro, con Richie claro, Carson. claro. O sea, Pero y- 1928 me impresiona que haya existido. Y para otro, mucho más reciente, o sea, en el sentido que, porque en los 60, 70 estaba toda la Guerra Fría y la izquierda de cierta forma se basaba en su modelo económico. Pero la izquierda de hoy en día basa su llegada a la gente a través de estas minorías, que en el caso del ecologismo no tiene nada de minoría. A través del feminismo, cuando el feminismo en teoría debería ser igualdad entre hombre y mujer, al final ellos lo que crean es un odio hacia el hombre, el patriarcado, la igualdad de género, que al final empiezan a generar muchos géneros, no solo dos, en donde al final ya cada uno no sabe lo que es y empiezan a dividir a las personas, para de esta forma cuando tú divides es más fácil a manipular. Y en el tema de ecologismo, lo mismo, o sea, antes de hablar del ecologismo, cuando llegamos al tema de la pandemia, cualquier persona que llegase a hablar algo en contra del COVID o de esto, inmediatamente te censurar en las redes sociales, te bajaban. Tenemos videos de Nicole Rodríguez, que entrevistó a una persona con el tema también de la Se la pandemia bajaron. y le bajaron el programa. Y entonces, y acá lo mismo, me imagino a usted le va a pasar lo mismo, porque hoy en día, como estamos con toda esta ola ecologista, que no digo que esté mal, está bien preocuparnos de todo el tema de la ecología, pero cuando ya te pasas a odiar o dividir o generar esta censura hacia quien opina distinto, la verdad es que ahí es donde entramos en un mundo muy peligroso, que creo que es lo que le está tocando a ustedes con el tema de la censura. No, y de hecho, además la censura, es natural en la izquierda este proceso. ¿Por qué se lo explicamos? Miren, San Agustín decía, la verdad es como un león, uno lo arroja y se sabe defender solo. Entonces, como siempre explico yo en mis clases de metafísica, no se puede amar lo que no se conoce. El ser humano tiene dos facultades esenciales en el alma, la voluntad y la inteligencia. Ahora, desde Guillermo de Ockham, Schopenhauer, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Foucault, todo es voluntad, todo es poder, pero no está la inteligencia. La inteligencia es la que descubre la verdad. La inteligencia se orienta por la verdad. Entonces, como la verdad se puede defender por sí misma, no se puede amar lo que no se conoce. Para que la gente no pueda amar la verdad, no pueda vivir en libertad, en dignidad, con su propiedad, con su vida, con su familia, ¿qué se hace? Se censura la verdad necesariamente. Porque si fuese una mentira o un delirio lo que nosotros decimos, nos dejarían hablar libremente. Porque sería muy fácil decir, miren, estos dos argentinos están vendiendo humo, no tienen fundamento, la gente no le cree, Claro. nos dejarían hablar libremente. Ese es el problema. Vámonos a esos delirios, pero antes voy a leer a Gustavo Adolfo Alarcón, que nos hace un aporte sin texto. Nosotros leemos gente que nos paga para leer los comentarios. Así que muchas gracias, Gustavo Adolfo. Y Miguel Hernández dice, la NASA recién publicó la emisión de CO2 de origen humano y que el mar subió 10 centímetros en 30 años. ¿Hay argumentos para cuestionar eso? Si quieren lo contestamos antes de irnos al tema del libro ya propiamente tal. ¿O tienen alguna respuesta? ¿Sí? Bueno, partamos de lo último que se ha dicho. El nivel del mar, primero que nada, y me voy a basar en el profesor Richard Lindzen, es un fenómeno que siempre está en constante evolución, porque de hecho, si el nivel del mar se hubiese mantenido constante, hoy habría islas como Nauru que jamás habrían existido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Creo que la pregunta iba referida puntualmente a lo que es el cambio climático antropogénico, es decir, causado por actividades Sí, humanas. porque dice, la NASA recién publicó la emisión de CO2 de origen humano. Sí, bien.
partamos de la base. ¿Qué es cambio climático antropogénico? Es cambio climático ocasionado por actividades humanas que tienen como resultado la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, la atmósfera los retiene y filtran los rayos del sol, explicándolo resumidamente. Y concentran el calor del sol y por eso teóricamente se estaría calentando el planeta. El dióxido de carbono, que primero que nada voy a hacer una distinción, no es un contaminante como muchas veces se dice de manera errónea. De hecho es el componente esencial de la vida. Es un gas de efecto invernadero menor. Es el que en mayor proporción se encuentra en la atmósfera por causas naturales y humanas, pero de hecho cuando el nivel de CO2 fue 4 veces mayor, el planeta se encontraba en su punto frío absoluto de los últimos... 120 años. Por favor. No, de hecho, vamos a aclarar, a ver, porque se confunde mucho. Nosotros no negamos la contaminación, pero ven el fenómeno. Si uno ve la propia ONU, acá vamos a ir a la página de la ONU, que sería para nosotros nuestro principal enemigo. Uno ve la medición de lo que es la escala de la temperatura global. La temperatura global ha crecido 0,8 grados centígrados en los últimos 120 años. Para algunos 0,8. Sí, para algunos es poco, para otros es mucho. Yo soy prudente, ¿por qué? Porque lo que sabemos de química, porque yo me dedico a la filosofía, la química funciona a base de presión y temperatura. Entonces a veces 0,1 grado ya puede generar una alteración química. ¿Qué es lo que importa? Que no se tiene en cuenta la que es la adaptabilidad de la vida. Primer punto, ¿no? Ahora, veamos ese dato. De 1940 a 1970, hablando del CO2, fue la etapa de mayor emisión de CO2 en los últimos 120 años. Porque fue el periodo de industrialización post-guerra mundial, donde hubo una reactivación económica exponencial. Fue cuando la temperatura cayó sostenidamente en 30 años. Y pueden ver todas las revistas de divulgación científica en 1980 que se pronosticaba un enfriamiento global dada la tendencia a la baja, cuando hoy se habla de calentamiento global. Y uno diría, bueno, pero ¿y esos datos que demuestran que en realidad no hay una injerencia del hombre en el cambio climático? El hombre, para que la gente nos esté escuchando ahora en YouTube, el hombre no es Zeus. El hombre puede contaminar, claramente. El hombre puede dañar una especie, sí, lo condenamos. Pero no somos Zeus, no andamos controlando los rayos y la lluvia. Es más, ya que citen el dato de la ONU, ya que han citado el dato de la NASA, perdón. Bueno, la NASA que también reportó que en los últimos 30 años tenemos un índice de crecimiento de los espacios verdes nunca antes visto, ¿no? Pero vean este dato, hablando del alarmismo climático. Se esperaba que iba a haber, más allá de los agotamientos de recursos naturales, que a causa del calentamiento global, se iba a deshielar todo lo que era el Polo Norte. Y en consecuencia... ¿Había fecha para eso? Porque eso nos Sí. tienen traumados hace rato. Ya vamos a hablar de las fechas luego. Pero miren, y se decía, acá está, que iba a desaparecer el oso polar. Porque justamente se generaba un calentamiento peor que la edad de bronce. Y esto está cronicado. ¿Qué sucede? Que curiosamente, entre el año 2004 y 2015, el número de osos polares creció un 42%. Entonces, resulta ser que las noticias me dicen que me tengo que alarmar que mañana se acaba el planeta y luego los datos reales me indican otra cosa. Que el mar creció 10 centímetros, bienvenido sea. Qué bueno que el clima cambie, porque si el clima no cambia, si les digo a toda la gente que nos ve, no habría vida en este planeta. Vayan a ver donde no hay cambio climático. En Marte, por ejemplo, no tienen cambio No habría climático. evolución. Bueno, en América los habitantes estamos gracias a un cambio climático. Claro. Porque se pasó por el estrecho de Bering los primeros humanos. O si no, no habrían habitantes en América. Pero a ver, yo estuve hace poco en una gira en Colombia, estábamos en Cartagena. Dice, no, que el nivel del mar va a tapar los edificios, porque claro, lo que no te cuentan no es que a causa del cambio climático, que empezaron a construir edificios en islas que no soportaban el peso, yo tenía unos rascacielos en una isla que no tenía un buen sedimento, y allí están las consecuencias. Entonces, a uno tiene que saber diferenciar, digamos, ¿no? Y aparte son bastante hipócritas estos tipos. O sea, Oye, cuando hacen quiero pedir disculpas por si Por se el escucha ruido de la la lluvia. lluvia al otro lado de las pantallas, porque nosotros de repente se nos va a caer el techo encima. Claro, que en todas estas reuniones y juntas llegan todos en jet privado. O sea, al final, la contaminación que hacen para llegar a estos lugares es mucho más alta. Bueno, la COP27 promocionaba la idea de que nuestros hijos terminen comiendo grillos y entre otros bichos mientras ellos comían los cortes de carne más caros del planeta. Claro. Entonces, es como que el ecologismo encuentra naturalmente esas inconsistencias argumentales. ¿No? Acá en Chile, por ejemplo, están pensando colocar un impuesto a las carnes.
¿Cuál es el argumento? Es porque las vacas generan efecto invernadero, daño, y por ende colocar un impuesto a las carnes sería bueno porque bajaría el consumo de carne. Sí, sería un impuesto correctivo. Claro. Entraría Entonces, dentro de los al correctivos. final los gobiernos empiezan a hacer políticas públicas amparados en todos estos temas. O sea, a mí me encantaría saber cuánto dinero genera la industria del cambio climático a nivel mundial. Porque es una industria eso. Mi idea es para hablar de las vacas, porque incluso escribí un artículo muy interesante al respecto. Pero, hablando de hipocresía, ¿no? Más allá de las vacas, que él tiene el dato. En la COP27 del año pasado, el principal financista fue la empresa de gaseosa más grande del mundo. Una empresa que al año tiene el récord mundial de mayor contaminación, que si yo sumo la empresa número 2 y número 3... Coca-Cola, supongo. Sí, no quiero dar el nombre porque no sé cómo funciona acá la pauta. Pero... Bueno, si yo sumo la contaminación que genera Coca-Cola al año, no genera la misma cantidad de contaminación que PepsiCo y Nestlé combinadas. Y era la financista de la conferencia parte número 27, porque lo que hacen estos metas capitales es buscar protección política. Entonces, ellos que crecieron a base de contaminación, por ejemplo, Rockefeller, Getty, BlackRock, que son hoy los grandes financistas, los ecologistas, son los que después establecen un sistema corporativista para decir, no, que no surja nueva competencia, pero nosotros nos quedamos aquí bajo el ala. ¿O por qué creen que, por ejemplo, que las Big Tech tienen un gran aporte económico al Partido Demócrata en Estados Unidos? ¿O por qué creen que, por ejemplo, que ByteDance está bajo el augurio del Partido Comunista Chino, que es la que financia, es la que sostiene TikTok? Entonces, acá hay que empezar a blanquear la situación, digamos. Hay una serie de metas capitales que son específicas, no deben ser más de 6 en total en el mundo, que buscan protección política. Y también está pasando con la industria de la carne. Les tiro un dato así, él también puede aportar, pero digo, no sé si han visto que en España la industria agropecuaria se está yendo al averno en este momento. Están en el averno. Ahora, lo que no te cuentan, por ejemplo, es que Bill Gates, junto a Leonardo DiCaprio y otro famoso más de Estados Unidos, están financiando 3 laboratorios de carne sintética y un laboratorio de carne sintética en Israel. O sea, financian 3 laboratorios en España y uno en Israel. Para que después tus hijos tengan que estar comiendo un plástico sintético. Pero están cuidando el planeta. En vez de comerse una vaca después de misa, como hacemos con mi familia todos los domingos. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Le están dando de comer basura a la gente y la gente cree que consumiendo estas basuras, que porque voy a Starbucks, que tienen este loguito LGBTI o porque veo Netflix, estoy salvando el planeta. ¿Querés salvar el planeta? Directamente tenés hijos, lleva una vida austera, tenés patrones de consumo medianamente sanos. Es decir, nosotros los que tenemos hijos, somos los que menos contaminamos históricamente. ¿Por qué? Porque llevamos una vida tan austera que no somos consumistas. Llevamos una vida muy simple. Si yo cobro un centavo, supongamos, porque vendí un libro, ¿y en qué lo gasto? No lo gasto, lo ahorro para la universidad de mis hijos. Entonces, no andamos comprando ropa, ni yendo a los restaurantes más caros, ni viajando por el mundo. Al contrario. Pero bueno, no sé, Ignacio, si nos querés hacer un aporte de las vacas que te gustan a vos. Le gustan las Bien, vacas. retomando el ejemplo que se dio hace unos minutos, lo interesante con el tema de las vacas es que, de hecho, Greta Thunberg denunció a la Argentina por ser un país ganadero, porque teóricamente tiene como consecuencia, como corolario, la emisión de gas metano, que sería un gas de efecto invernadero mucho mayor al dióxido de carbono, que de hecho se encuentra en una medida mucho menor y que incluso tiene menos duración en la atmósfera terrestre, por lo cual su nivel de impacto, y me remito en este caso al físico de Princeton, el Dr. Will Harper, es casi imperceptible científicamente hablando, por lo cual considerarlo como una variable para el cambio climático, dada la tecnología actual, es bastante arriesgado como para basar esos modelos en una solución política. Por otro lado, y aquí, si hay algo que tiene este libro, y perdón si soy autorreferencial, son muchos datos. Precisamente porque sabemos que ante la menor equivocación, tanto técnica como verbal, se nos va a dar con un caño, como diríamos en Argentina. Por eso somos muy rigurosos y muy atentos a la hora de citar. Y acá me voy a remitir un solo segundo al estudio El impacto del CO2, H2O y otros gases de efecto invernadero en las temperaturas de equilibrio de la Tierra, que fue publicado por la Revista Internacional de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas, cuya principal conclusión es que del último aumento de 1 grado que se dio en los últimos 150 años, el dióxido de carbono fue el responsable del menos del 10% del calentamiento, mientras que el vapor de agua, que se produce de forma natural y que el IPCC de la ONU jamás consideró como un factor de relevancia,
fue responsable del 87% del calentamiento, mientras que el metano, ya que estábamos hablando de las vacas, el óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero son casi indetectables. Y por último, terminan concluyendo, el aumento de los niveles de dióxido de carbono no va a conducir a cambios significativos en la temperatura de la Tierra, porque la sensibilidad climática al dióxido de carbono ha sido excesivamente exagerada por el IPCC, es decir, por el órgano de expertos sobre cambio climático de la ONU. Oye, Son un organismo político. sí, es que quería ir para allá. Quiero leer a Miguel Hernández que dice, por otro lado, el anteproyecto de la Constitución contempla la implementación de medidas contra el cambio climático con participación internacional. Hablaba un poco de la primera vez que se había... no sé si dado a conocer, pero nombrado esto en 1928, tú lo nombraste, que viene como desde ahí. Hoy en día, ¿por qué nosotros, Chile, estamos obligados a comprarnos todo este discurso? Todas estas organizaciones internacionales tienen no solamente derecho a voz, sino que derecho a voto en todas estas decisiones. Yo no sé en qué minuto nos compramos que la bolsa de papel es menos ecológica que la bolsa de plástico, y toda esta cantidad de payasás que nos tienen acostumbrados, que se dictan y leyes políticamente correctas, digamos, por mandatos internacionales. ¿Hasta qué punto están metidas y cuáles son las organizaciones que hoy en día están involucradas directamente en esto? Vamos por parte. La primera pregunta, ¿en qué minuto compraron esto? Y en el momento que votaron por la izquierda. O sea, así de simple. Pero la derecha también se ha comprado varios de estos discursos. A ver, a mí me parece que Piñera es de La derecha. oposición, correcto. Es más clara que tu Maya, ¿quién derecha? O sea, Piñera es un socialdemócrata, que de hecho la socialdemocracia también siendo peor y mal. Le doy un caso concreto. Yo me acuerdo que esto lo dije en un vivo en mi canal, y un saludo a mis Patreons. Me acuerdo que una vez lo dije en mi canal. A Castillo no lo van a dejar gobernar en Perú. Porque Castillo es la izquierda ortodoxa. Claro. Era el comunismo ortodoxo. Ajá. Que no se ha comprado todos estos discursos Entonces, progres, claro, digamos. entonces yo siempre digo, no toda izquierda es marxista, hay que cortar con ese mito que si es izquierda igual a marxismo. El marxismo de izquierda sí, y de hecho es un cáncer en el planeta. Pero no es lo único, porque el progresismo de hecho hoy coquetea mucho con el sector privado, lo plantea Daniel B., las contradicciones culturales del capitalismo, y tenemos también que hay progresistas, socialdemócratas, hay progresistas que de hecho toman distancia, como sucede por ejemplo con las corrientes postestructuralistas, para que la gente los conozca. Foucault renegaba de la izquierda marxista. Le parecieron unos homofóbicos, sádicos, bárbaros, que hacían un abuso del poder. Y no me van a decir que Foucault era comunista. Entonces, eso por un lado. Aclarado eso, votaron a Boric a hacerse cargo ahora. Igual que con Piñera, todo el mismo problema. Aquí, perdóname, hay un chiste muy bueno de alguien que decía que con la subida del mar nos arrojó este merluzo que tenemos de presidente a propósito de Boric. No me acuerdo quién era, muchas gracias por el comentario. No, estuvo bueno. Sí. Pero ahora, ¿cuáles son los capítulos? Miren, vamos a dar nombres concretos, si la prudencia permite. Sí, pues. Muchos creen que vamos a hablar acá solamente de Greenpeace o World Wide Fund o Sierra Club, que ya lo hemos mencionado, lo que es el control demográfico, porque ellos sí han apostado en control de la antinatalidad expresamente, o sea, formalmente en su sitio web uno entra a Greenpeace y encuentra la campaña a favor del aborto seguro, legal y gratuito, igual que en World Wide Fund o Sierra Club. No vamos a hablar de eso, pues de último son capitales menores, aunque parezca raro. Vamos a hablar de uno en concreto, por ejemplo Rockefeller. Rockefeller, que creció económicamente a base de contaminación, porque eran los principales magnates del petróleo del mundo, la firma Rockefeller era prehistórica. Pero después vio la luz. Después, claro, vio la luz para salvar su capital, porque ellos son unos junto, por ejemplo, a Getty, que tiene los hijos estos que son medios progres, o BlackRock, financian de manera directa a organizaciones psicologistas como Just Stop Oil, que son las que entraban en los museos de España a reventar todo, a tirar pinturas, son estos sacados bárbaros. Hubo ahora en un cuadro de Van Gogh. Obviamente que van a regalar varios cuadros. Sí, atacan pero todo lo ahora- que es bello. Sí saben esto porque quieren hacer algo eléctrico. No, pero porque además tiene una cuestión que se explica, nosotros le explico en mis clases que doy gratis de metafísica, a que se quiera escribirme, a que se quiera suscribirme me avisa. Nosotros ¿qué hacemos? Le explicamos lo que es el trascendental de la bondad, la belleza, la verdad. Bueno, conceptos aristotélicos, Claro, así. y la maldad que hace, y va a ir en la contra. Entonces, ¿qué hace esta izquierda posmoderna? Y va a atacar la arte clásico, lo que es bello. Pero en el fondo, más allá de esa cuestión romántica que yo explico de filosofía, lo que hacen es financiar a los grupos ecologistas, porque el activismo de estos grupos ecologistas impide el desarrollo de una nueva industria o el desarrollo de nueva competencia. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el beneficio? Primero, que ya hay una industria funcionando a base de petróleo.
Entonces, ¿a dónde van a acudir? A las viejas petroleras, porque las nuevas ya no pueden surgir por la cantidad de disposiciones legales que hay, por la cantidad de trabas burocráticas que se presentan, pero que incluso aparecen industrias como BlackRock, que son un gran capital financiero, que apuesta mucho a las startups ecológicas. Por ejemplo, empezamos a pensar aquellos que empiezan a invertir en carne sintética. Y dicen, bueno, así como la gente hoy está apoyando esta idea del ecologismo, nos aseguramos tener nuestro nicho, ganamos la carrera comercial y somos los pioneros en carne sintética. Entonces ya no va a haber ninguna empresa que le compita. Por eso no va a haber nunca una empresa como Manaus que le pueda competir a Coca-Cola a nivel mundial. Más allá que nos encanta la Manaus de uva. Si a los que nos gusta la radiación nos encanta consumir esa gaseosa, pero digo... Acá no existe esa. No, ¿sí? es un chiste muy interno de Argentina. Ya. O sea, es como si dijera la Visa Pap de acá de Chile. Ya, sí, papá, ok. Pero el punto es, buscan esa protección política. En el fondo lo que hace el ecologismo es un corporativismo porque buscan protegerse políticamente empresas que son contaminantes. Contale los paneles solares para que vean un caso concreto. Bueno, en el caso de los paneles solares tenemos muchos ejemplos como para citar, pero lo que se hace, Al Gore es el ex vicepresidente de los Estados Unidos, es uno de los que mayor peso tienen en el país del norte a la hora de producir energías limpias y tiene un montón de empresas a su nombre que lo que hacen es... políticamente ejercen el miedo y el control sobre la población para luego ofrecer la misma solución, que son los paneles solares. Que de hecho hay un dato muy curioso, que vos para producir energía limpia y renovable, entre muchísimas comillas, tenés que tenés que recurrir a lo que son los metales raros, que son una lista de 17 componentes catalogados en la tabla periódica, cuyo nombre deriva justamente de que son... De difícil extracción. De difícil extracción y que se encuentran en menor medida en la corteza terrestre, por lo cual su proceso de extracción es mucho más contaminante que el de otros metales, como por ejemplo podría ser el cobre. El litio, el cobalto. Bueno, entre los cuales se encuentra el litio, el cobalto, el tungsteno, entre muchos otros, que se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de coches eléctricos. ¿Cuál es el país que concentra la mayor cantidad y casi un monopolio de metales raros? Sí. China. El China, país obvio. más contaminante del mundo, que es uno de los principales beneficiarios, si no el único, de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Porque mientras Ursula von der Leyen decía que la Unión Europea iba a ser considerada el continente, como dijo ella, verde, las sociedades, la población en China se encuentra cada vez más expuesta a niveles altos de contaminación ambiental. De hecho, no recuerdo si fue en el año 2020 que en Beijing el propio gobierno pidió a sus ciudadanos que se encierren en sus casas por los altos niveles de contaminación del aire. Bien, pequeñas contradicciones y incongruencias que se encuentran en el discurso ecologista. No, que quería hacer el break para darte la palabra a Carlos Alberto y llamar a darnos like, porque estamos lejos de los 1000 y no nos vamos de aquí sin llegar a los 1000 likes. Después de darnos like, nos mandan super chat, hemos tenido súper poquitos super chat, nos mandan super chat, se acuerdan de nosotros, nos financian, se suscriben, se hacen miembros de la fundación. Estamos acá, voy a recordar el nombre de los con que estamos acá, pero antes ustedes nos tienen que por lo menos subir unos 20 likes mientras estoy hablando, porque después tienen que entrar a fnm.cl y adquirir toda la mercancía, como dice Ignacio Reed, dentro, entre las cuales no está la polera acá. No está la polera acá, pero hay polera, todo tipo de merchandising, y con eso nos ayudan a financiarnos. Acá estamos con Horacio Justo e Ignacio Bosler, ambos académicos argentinos, son como del off-Broadway, son como del off-ecologismo, hablando de ecologismo desde la otra vereda, tratando de desmitificar estas ideas que nos han instalado. Y quiero ir a su libro en un ratito, pero tú tenías una pregunta. Básicamente que lo que hablaste de China, de que China es uno de los mayores contaminantes del mundo, a mí me da risa a veces cuando resulta que hablan de que China tenemos que hacer medidas súper drásticas. ¿Cuánto contamina China a nivel mundial? Como para poner de repente... ¿Y cuánto contaminamos nosotros, por otro lado? Que siempre les gusta ir como de pandero de esta cuestión. Claro, o sea, y uno ve con este gobierno progresista que tenemos hoy en día, que resulta que cuántos proyectos han frenado, de hecho creo que no han aprobado ni uno, por temas ecológicos.
Entonces al final el país se empieza a ir hacia abajo, económicamente hablando en cuanto a inversión y crecimiento, producto de que hay un grupo que se compra todas estas medidas y empiezan a aplicarla a nivel de políticas públicas y frenan todos los proyectos de cierta forma de que pueden traer crecimiento a los países. Entonces la verdad es súper injusto cuando tienes potencias mundiales que han contaminado a destajo Y que ya por crecieron. años y que ya crecieron, lograron el desarrollo, son potencias mundiales, y a los países chicos no, ahora ustedes se frenan, ustedes no pueden. Entonces al final es bastante injusto también para ciertos países. Bueno, ese es el punto al que justamente quería llegar yo. Una consecuencia lógica política que encuentra el ecologismo desde la década del 60, cuando se consolida como un movimiento político, es lograr que los países ricos queden ricos y que los países pobres queden pobres. De hecho, eso fue lo que produjo las teorías de sobrepoblación, donde, claro, los países africanos, por ejemplo, tercermundistas, intentaban, a través de procesos de independización continuados con procesos de industrialización, superar su atraso económico, imitando los modelos de consumo del primer mundo. ¿Qué dijo, por ejemplo, en ese momento Garrett Hardin? No hay que impedir que esto se logre, porque si no, los países de los cuales nosotros extraemos materias primas, van a empezar a utilizarlas para su propia industria naciente. Y eso va a causar que los Estados Unidos, dice Henry Kissinger en su Memorándum 200, que fue una política de Estado de los Estados Unidos, hay que impedir que países sudamericanos y africanos se industrialicen, porque entonces nosotros no vamos a tener reservas para poder continuar con nuestra industria. Qué lindo. Hoy el mismo artilugio discursivo se utiliza, por ejemplo, para el cambio climático. ¿Por qué? Porque China, ya industrializada, ya predominante como una potencia económicamente hablando, sigue contaminando. Y esto es curioso porque personajes, por ejemplo, por citar a Greta Thunberg, hay muchos más, pero creo que es la más representativa. Nunca en ninguna de sus conferencias. Que llega en avión a ella. Claro, que en jet Pero una vez privado. andaba con una balsita, ¿o no? Con un botecito alguna Que vez. se demoraba como, no sé, como un mes en llegar a la... Sí, Bueno, sí. perdón, ya. Saludos para por favor. Greta, amorosa. Sí, muy amorosa. Seguro, no nos conoce, pero si nos conociera nos querría mucho. Sí. En la última Eh, vez que mostraban fotos en donde posaba la foto esposada, casi guiándola, Ay, y después pobrecita. mostrar el backstage, en realidad la trataban espectacular, nunca le hicieron nada, era todo para la foto y la parada. Obvio. Pero, Ya. sí, qué niña es más encantadora, dale. Muy simpática. Sí. Bueno, de hecho, invito a la gente que se tome el trabajo, no es obligación, pero nosotros vivimos de esto. En ninguna de sus conferencias, ni en la COP27, perdón, en la COP27 no porque no estuvo, en la COP26, en las anteriores, como en ninguna cumbre climática en la que ella haya asistido, ni siquiera mencionó a China. ¿Por qué? Porque es el único país capacitado para extraer las materias primas necesarias para la producción y la transición de las energías verdes, que dicho sea de paso son mucho más costosas e ineficientes que las bases tradicionales de energía. No por nada, Francia, Alemania, España tuvieron que volver a recurrir al gas ruso, que cuando... Lo voy a decir muy tosco, pero se hicieron los cancheros porque Rusia invadió Ucrania y después tuvieron que volver llorando para que Rusia les vuelva a brindar gas. Claro, claro. Y además ese discurso instalado de que la energía es verde. Yo estoy segura, alguna vez escuché, por ejemplo, de las baterías de litio y las baterías en general casi no se pueden reciclar. Entonces hay un engaño a toda la opinión pública en cuanto a estas energías verdes que al final contaminan igual o más que las energías tradicionales. Nosotros tenemos un artículo que está en mi sitio web, que es laresistenciaradio.com, donde ahí explicamos los 15 mitos del auto eléctrico. Porque cuando hacen la medición de cuánto CO2 emite, te toman un auto convencional, te agarran un Chevy destartalado del año 70, te lo Claro. miden con el Tesla o 0 kilómetros y dicen, bueno, que anden 200 metros cada auto a ver cuánto CO2 emiten por el caño de escape. O sea, es muy básico. Yo les digo, ¿por qué no hacemos la medición? Ahí están los 15 mitos del auto eléctrico. Desde el minuto 1 de la fabricación. Porque si el Chevy del año 70 sigue andando, es porque se puede seguir reciclando, porque sigue funcionando. Es decir, tienen Tal material cual. de reuso. El auto eléctrico tiene una vida útil de 3 años y no puede ser reciclado. Y de hecho, las baterías tienen que ser enterradas porque no son reutilizables. ¿De 3 años? Sí, solamente 3 años tiene vida útil un auto eléctrico. Y además, además siempre digo,
El ecologismo, para que la gente lo entienda, es un capricho de pequeños burgueses. Lo digo así expresamente. Pensemos rápidamente cómo es el perfil del ecologista con el auto eléctrico. Lo que vale un auto eléctrico no es solamente el costo de comprarlo, es también la infraestructura y la red. Una red que no está dada las condiciones para que el Estado la provea. Entonces, tienen que hacer toda una adaptación eléctrica en el hogar. Tienen muy poca durabilidad. No es que uno pueda hacer un viaje de aquí a Argentina, No, de acá a hacer no la compra y autonomía, volver. nada. Cero autonomía. Empieza a sumar uno el desgaste que es a su vez producir la electricidad para estar cargando constantemente este vehículo. Son datos muy rápidos que estoy dando. Y son toda gente millonaria por el costo que esto implica. No es, entonces, ¿qué sucede? Que si uno llega a este modelo ecologista, lo que hace es, al que tiene se le dará y al que poco tiene, lo poco que tiene se le quitará. Este es el modelo ecologista. Pensemos rápidamente incluso no solo en el auto eléctrico, porque acá ya estamos descartando a la mitad de la población que no puede acceder a uno, más de 3/4 de la población que no puede acceder a un auto eléctrico. Pensemos incluso en estas nuevas dietas orgánicas, lo que sale de la dieta orgánica. O sea, resulta ser que mientras tanto, esto fue lo que a mí me llevó a escribir este libro. Le quiero contar una pequeña historia si puede ser. ¿Qué me llevó a escribir este libro? Porque de fondo, y esto es lo que estamos trabajando en nuestra próxima hora, es el tema del animalismo, que es otra gran corriente que se viene. Una vez pasó que en Córdoba, yo estaba una mañana, me levanto siempre a leer el diario, estoy con mi familia, tengo 2 hijas, y tiempo atrás, yo me levanto a leer el diario y salía una portada del diario de mayor difusión de mi provincia. Habían rescatado un caballo. Miren que anda gente pobre juntando cartoneros, le decimos, juntan cartones de la calle, juntan basura, arriba un caballito. Resulta ser quién había rescatado el caballo. 4 mujeres. La tintura del pelo de cada mujer ya valía más que mis zapatillas. Entonces, yo estoy diciendo, no es una cuestión Se contra habían los puesto ricos. rubias con los No es hombres. una cuestión contra el rico, sino para que entiendan el Sí. contexto. Estaban abrazando el pobre caballito. Y claro, a mí también me da pena el pobre bichito, Ajá. que está mal maltratar a un animal, naturalmente. Yo estoy de acuerdo, pero digo, estaban todas esta gente pudiente abrazando el pobre animalito. Y arriba del caballo estaba un niño de 7 años que me estaba en el colegio, que estaba juntando basura para ver si podía comer. Y llorando porque ese día, como le sacaban el caballo, no iba a tener para comer. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, a través de una muy buena intención, discursos bien intencionados, se está perdiendo el foco. Porque hoy parece que importa más salvar una vaquita que a un niño que se está muriendo de hambre. Hoy parece que importa más que la gente más rica de un determinado lugar, como digamos Providencia, tengan su leche orgánica cuando tenía una tasa de desnutrición cerca del 45% en Argentina. Acá sería Ñuñoa. Acá sería Ñuñoa, claro, sí. Entonces digo, esto es lo que está pasando. Digo, no tenemos que perder el foco. Todos queremos que el planeta sea cuidado, queremos que haya alimentos para todos, que los animales tengan la mejor condición posible, pero tenemos que ser realistas. Con las tasas de desnutrición que hay, no podemos andar coqueteando con teorías que han centralizado el poder económico. La última vez que el poder se hizo, la última vez que el poder político centralizó, por ejemplo, la distribución de alimentos, recursos naturales, vayan a preguntar a los ucranianos qué pasó con el Holodomor. Vayan a cuestionarme a mí desde la historia. No, y acá habría que llevarlo al tema de la obesidad, porque o sea, ustedes tienen el tema de la desnutrición, en Chile tenemos el tema de la obesidad. La yo te lo- obesidad en niños es abismante. Yo te lo puedo hablar como yo soy médico veterinario y resulta que en Chile hasta hace, no sé, desde el 2016 habían, ponte, 4 millones de mascotas en Chile, que eran los momentos en donde Chile está creciendo económicamente, era un país que venía bastante bien. Y resulta que ahí, claro, cuando tú ya en la población satisfaces las necesidades básicas de las personas, Claro. te puedes empezar a preocupar de otras cosas. Y en los países desarrollados pasa eso, como el tema de la mascota. Ya empezamos en Chile a legislar sobre la ley de tenerse responsable de mascota, cosas por el estilo. Pero resulta que Chile económicamente... los chips y todas esas claro, cosas. todo eso es Sí. cuento. Y resulta, pero como vino después la insurrección, malos gobiernos, reformas tributarias pésimas, Chile económicamente se fue para abajo. Y hoy en día hemos pasado a casi 16 millones de mascotas en Chile, en donde hay más de 4 millones de mascotas en situación de calle. A lo que voy es que cuando hay peores situaciones económicas, los más afectados son estos grupos que supuestamente ellos dicen proteger, que al final... Claro. Tiene lo de la Heritage Foundation, la economía más libre del mundo. ¿Qué sucede en esos países? Bueno, nosotros en el libro, particularmente yo me tomo el trabajo de recurrir a 2 fundaciones que han realizado estudios tanto ambientales como económicos. Y resulta que de los 10 países más contaminantes del mundo, 4 son representados como las economías más intervenidas, entiéndase, más estatizadas. Ajá. Ahora, de los 10 países con mejor desempeño ambiental,
7 se posicionan entre los países más libres del mundo. Claro. Es decir, aquellos que promueven el crecimiento económico. ¿Cuáles son Y esos el países? ecologismo es lo más intervencionista que hay. O sea, Australia, me puedo imaginar que está, que son países... ¿Cuáles son esos países menos contaminantes? Finlandia, por ejemplo, es uno de los primeros, me acuerdo patente. Es lo de Se encuentra Australia, se encuentra Inglaterra, que Inglaterra es un caso paradigmático porque de hecho ellos no tienen muchas industrias contaminantes, de hecho prohibieron el fracking, pero sus empresas vienen ¿qué a es el Sudamérica. Es la Extracción a cielo abierto. fractura hidráulica. Ya. Bueno, para acá extraer este gas. gobierno quiere aspirar Ajá. a ser Finlandia. Ah, claro, se sintió identificado. Hoy voy a aprovechar de leer a Boris Hitche que dice, viento, dile a la lluvia que quiero... Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Eso nos dice Boris Hitche. Yo pensé que iba a preguntar algo atingente, pero él se nació de poeta hoy día y lo leímos. Bueno, en Argentina Hoy- han tenido harto... ¿Cuántas hectáreas se deforestan para plantar soya? Si tiene, te hace ver. O sea, mucho de eso, una locura. Bastante. Y esto es curioso, porque lo hablamos, es curioso. La soja, de hecho, es uno de los componentes principales en toda alimentación por la carga proteica que tiene, que muchos Todo tiene veganos soya, todo tiene. tienen muchos componentes de soja. Y, Ajá. y de hecho nos reímos, miren, no vamos a citar acá, si quieren la cuestión académica, tienen el libro, vamos a tomarlo un poco más distendido. Vamos a citar lo que pasó en la serie Yellowstone, donde parece que hay un propietario de un campo, donde aparece un activista por los derechos animales y le dice, no, porque tenemos que apostar al veganismo y tenemos que apostar al consumo verde de animales y evitar el consumo de animales. Y el tipo le dice, oye, fantástico, fantástico. ¿Vos sabés cuántas víboras y pajaritos tienen que desaparecer para que nosotros podamos tener la suficiente industria verde, alimentos verdes, para darle de comer a toda esta población? Le dice, ¿qué tan tierno tiene que ser el animal para que a vos te importe? Porque claro, cuando matan una víbora para plantarle las plantitas esas orgánicas a estos ecologistas, no pasa nada. No. Ah, pero va a tocar la vaquita después. Se tiene un niño muriéndose de hambre, desnutrido, y querés darle de comer leche de arándano con no sé qué fruto rojo para poder mezclarlo así con Tan salsa ridículo. de soya. O sea, están perdiendo el foco O sea, en un punto. ecológicamente hablando, estas plantaciones muchas veces extensivas de soya ¿no? generan mucho más daño ecológico Sí. porque están destruyendo toda una fauna del lugar. Exactamente. Y alguien dice, no, porque uno puede tener una industria verde y hacen unos experimentos. Que una persona en concreto pueda tener en el balconcito de su casa una plantita de tomate no significa que podamos abastecer a toda la nación de Chile con 18 millones de habitantes poniendo en las terracitas de cada edificio un poquito de tierra. O sea, yo le invito a que cualquier ingeniero agrónomo que por favor se tome la molestia de escribirnos y que podamos conversar, o lo traemos en vivo en nuestros programas, para que le puedan explicar a un ingeniero agrónomo cuántas hectáreas se necesita para alimentar a una familia promedio. O sea, no crean que simplemente con una huertita orgánica, porque no tienen ni idea. Que creen que tiene una huertita orgánica está desviando un montón de datos. Primero, de nutrición básica. Segundo, que están equivocados filosóficamente, pues yo en mi conferencia arranco de la parte filosófica. ¿Cuál es la superioridad del hombre sobre la creación? Lo cual no implica maltratar innecesariamente. Pero no obvio poner que a no. un animal que no tiene ni inteligencia ni voluntad a la par de un ser racional. El mamarracho que nos querían hacer aceptar hablaba de Personas no humanas. sí, y la naturaleza como derecho, como sujeto de derecho, y los animales como seres sintientes, y etcétera. O sea, totalmente acorde con toda esta ideología que hay detrás de esta cantidad de aberraciones a los que estamos casi acostumbrados como sociedad, digamos. No quiero terminar el programa antes de que nos cuenten del libro, porque ustedes vienen al lanzamiento de su libro, pero antes déjame leer a RTA, que esta vez este superchat sí es atingente al tema. RTA nos dice, hidráulica, única energía verde autónoma en que Chile tiene ventajas naturales, pero la descartaron. Otras energías verdes no son continuas y necesitan energía de respaldo como combustibles fósiles, tal cual, pues todas esas energías, todos esos molinos que la gente ve y se les ponen los ojitos en blanco, necesitan un refuerzo, porque cuando no hay viento o cuando no hay sol, necesitan el otro tipo de Una energía motobomba. para seguir. ¿Ah? Una Claro, autobomba exactamente. usada con petróleo. Vaya a ver qué le pasó en California, Texas. La primera nevada con sus energías verdes, con este Green New Deal Ocasio Cortés, tenían que andar en las plazas cortando árboles para ver si pueden tener con qué Tal cual, calentarse. que pura boca. Bueno, el libro, porfa. Hay vamos un al ejemplo libro. mítico en este sentido, redondeando la idea, Ajá. que es la vida útil de los paneles solares. Porque entre todas las energías verdes sería como la que está catalogada de forma más funcional, digamos.
Para producir paneles solares vos tenés que usar energías que no son limpias, se nos ha dicho. Ahora, ¿qué sucede? Que producir un panel solar conlleva más energía que la que él mismo produce a lo largo de toda su vida útil. O sea, vos estás contaminando más para hacer un panel solar que la energía limpia, entre comillas, que él mismo te va a proporcionar. ¿Por qué contaminas tanto fabricando el panel solar? Por la extracción de los metales raros principalmente. De los raros. Y aparte, el porque taurio, el no sé cuánto. algo que es muy importante, las energías verdes no emiten gases de efecto invernadero durante su vida útil, pero sí la conlleva sus procesos de producción, desde la extracción de metales raros hasta la fabricación en las industrias de lo que son paneles solares, aspas eólicas. De hecho, fíjense, invito a la gente a que también lo pueda corroborar, ¿qué problema tiene Alemania con las aspas con las aspas eólicas? Porque son un mastodonte enorme que no se puede reciclar y que queda suelto en el campo, tirado entre las vaquitas, entre las pocas vaquitas que tienen. Lindo la vaquita. ¿Y cuánto podrá durar una de esas aspas? ¿Cuál es su vida útil? No quiero mentir con el dato, realmente está en el libro, pero creo que va de 5 a 10 años. Ah, pero muy poco. Ya, o sea, aunque me digas 20, lo encuentro poco. Y me imagino que también hay un daño a la fauna. De las aves que... Bueno, de hecho, ¿Ha habido? Yo me acuerdo de ¿Ha haber leído habido? ¿Ha habido ¿Ha habido? de temas al respecto? Sí, han existido. hay no pocas poblaciones Ajá. de aves, De aves. en Alemania, por ejemplo, que es la joya verde de Europa, que se han encontrado diezmadas justamente por la energía eólica, porque tanto en su funcionamiento como en el ruido que producen sus motores, lo que hacen es justamente alejar a la fauna, que teóricamente se nos dice, Evidente. cada vez tiene menos lugar de subsistencia y paradójicamente los bosques los utilizan para instalar este tipo de energías. Lo mismo sucede en Estados Unidos, por ejemplo, donde en los Hizo un estudio que se mostró cómo la energía eólica, que habían puesto un parque eólico en Texas, había hecho mermar todo lo que era la fauna. Marina. La energía eólica de los pajaritos que vuelan. ¿no? Aves. Ajá. Ah, La fauna. de aves. Claro, La fauna voladora. La marina no creo. Ese es un nuevo concepto. La fauna aviar. No sé. Si la izquierda puede, ¿por qué Pero eso- nosotros no podemos inventar palabras? Obvio. La No, fauna pero eso aviadora. esto está documentado lo que sucedió en La Texas. fauna Esto que habita los cielos. está en nuestro sitio web esa información, pues fue un estudio reciente que salió de la universidad más prestigiosa de Texas, que incluso se ven muchos influencers ecologistas decir que no es mentira, pero claro, o sea, que yo diga acá es mentira lo que dicen ahí, demostrámelo. Porque yo puedo demostrar a partir de estos estudios de cómo efectivamente se fue mermando la fauna local en ese espacio, porque además no es solamente poner el molino, es todo el, todo el predio alrededor que necesita un espacio limpio porque tiene toda la conectividad Lógico. y además el mantenimiento propio. Entonces, un parque eólico no es la panacea que se vende. Eso queremos aclararlo desde ya. O sea, nosotros somos favorables a la transición verde, claro que sí, es más, es necesaria la transición verde, pero que sea de manera sistemática. Natural también. Y podríamos decir, citando, creo que era Hatchett, ¿no? El orden espontáneo, que se debe a partir de un orden espontáneo, Claro. y no con el autoritarismo que lo presenta el gobierno, porque normalmente, para que no se ofenda a nadie, en general, el político, el burócrata que son que toman estas decisiones, no saben nada. Porque la persona que medianamente sabe un poco no necesita vivir de los impuestos del Estado, sino que puede competir en el mercado. Si estás enquistado en el Estado es porque muy útil en tu vida privada no fuiste. Y de algún lado tenías que robar para subsistir. Exactamente. Estamos Oye, viviendo eso hoy en déjame día. leer a Boris Hitche, que se está defendiendo, el poeta. La lluvia no está relacionada con el cambio climático, no ayuda a regular el termostato natural. Se las dejo para un segundo después. Y Juan Melo dice, las temperaturas más altas que se conocen fueron entre los años 700 y 1200 después de Cristo. ¿Ustedes están Sí. de acuerdo con eso? ¿Ya? No, Fue- yo lo discutí porque el periodo cálido romano se especula que fue mayor. Pasa que debe haber instrumentos de medición como actuales, pero de hecho el tema de Groenlandia... no es Estamos más, hablando hace 2000 años, cuando la temperatura promedio del planeta era mucho mayor a la de hoy en día. Y que alguien me corrija si me estoy equivocando, pero creo que no había una industria como la de hoy en día. Aquí dice fueron tan altas que se podía cultivar en Groenlandia. De hecho, la tierra se enfrió. Groenlandia Ajá. hace aproximadamente 500 años no tenía ni el 10% de la nieve y de la requisa de hielo que tiene hoy en día. Cómo nos tienen absolutamente engrupidos. Oye, se nos va el programa, pero quiero que hablen El libro. del libro. Me imagino que de todos estos temas hay
otro tema en específico que van a que Nosotros tocan ahí? hacemos un hilo cronológico porque Muéstralo en pantalla para que el libro negro del ecologismo. Ahí está. abordamos fundamentalmente los esenciales mitos sobre el ecologismo desde la década de 1960, es decir, agotamiento de los recursos naturales, sobrepoblación, Cambio climático deforestación, contaminación industrial, cambio climático antropogénico. Y para todo eso, bueno, no voy a mentir, casi el 40% del libro son citas. Ya, de pero bueno, pero estudios. es que eso en este tema es valiosísimo, porque como hay un discurso hegemónico, si tú no citas, como una bola que se te ocurrió a ti. Bueno, de hecho, el otro día en una conferencia me hacían un chiste que es que Greta Thunberg en sus últimos 2 libros no tiene ni una sola cita científica. Y yo decía, y sí, pero ¿por qué la va a tener si nadie le discute nada? Claro, exactamente. Oye, RTA, que enganchó con este tema, dice, las aves ocupan las corrientes de aire como caminos para circular y en sus migraciones anuales, y les instalan molinos en medio de la carretera. Bueno, eso es lo que estábamos hablando de las aves. Le agradecemos el comentario para sí, validar lo que sostenemos. Claro. Ya para finalizar, porque sabemos que los tiempos son Y no solo tigres. aves, No, no, bueno, claro. mariposas que Sí, migran pero- desde el polo norte al polo sur, No, y- abejas. Ah, y bueno, claro, fauna todo lo que es terrestre la también. fauna, todo lo que es la fauna aérea. terrestre también porque deforestan todo También. para plantar. Bueno. O sea, ya para finalizar, porque sabemos que el tiempo Se nos son acaba el cortos, programa, sí. Bueno, tengo entendido que estamos en vivo. Sí, en vivo. Así que los invitamos mañana a las 11. ¿Tenés ahí la información en el celular del player? Si no, ya lo busco yo. Ya te lo Ah, Además, ya voy a cuenta, acordarme ¿eh? la dirección exacta del lugar, pero mañana a las 11 de la mañana tenemos una presentación oficial, digamos. ¿Dónde es? ¿En qué? ¿Te acuerdas en qué Ahí se están buscando. recinto? Ya. Y sobre el libro, ¿por qué nosotros invitamos que la gente consiga el libro? Por una cuestión básica. Es información que va a contramano de lo que el mundo Exacto. ofrece. Eso en primer lugar. El hotel es el Hotel Radisson, en Las Ah, Condes. ok. Ahí está. Estamos en el Hotel Radisson, mañana 11 de la mañana, lo esperamos a todos. Va a ser una conferencia. La conferencia sí es más académica. Esa estrictamente... Ahí está. Muchísimas gracias, Hotel Radisson. En Manquehue Norte 656. Perfecto. Muchísimas gracias. Y en Vitacentro también. Eso es Ah, hoy a las... hoy, no, pues dice viernes. Mañana viernes en Oye, ¿qué día Vitacentro. estamos? ¿Jueves? Hoy día Que queda en jueves. Las Tranqueras 2566. No, esto todo Y mañana. ¿Cuál es la oficial? El sábado en el Hotel Radisson en Manquehue Norte 656 Las Condes. Pido disculpas porque yo pensé que estábamos en Viana. En mi defensa, yo vengo de una gira de 15 días en México. Ah, no y cacháis yo- nada, no y cacháis ya, nada. Llego, estoy 3 días en casa con mi esposa y mis hijas y ya me estoy yendo a Colombia de vuelta. O sea, les pido mil disculpas, Perfecto. ya perdemos noción del Mañana en Vitacura entonces y el sábado, y si no que te busquen en tus redes sociales. Si Diga quieren las redes sociales. Sí, tiempo. si quieren Horacio las Houston dicen. en todos lados. Horacio G-I-U-S-T-O. Ahí me encuentran, ponen en internet en Google Horacio Houston, Y le sale todo en el en la aire. portada de nuestro programa salen los nombres bien escritos por si los quieren revisar. Ignacio Bosler. Bosler. Me pueden encontrar como Ignacio Bosler, B corta y doble S, en todas las redes sociales, desde Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Porque si algo somos posmodernos y tenemos todas las redes sociales. Menos Obvio. TikTok porque la consola China. Ah, toda la razón, toda la razón. Oye, se nos fue el programa, lamentablemente nos faltó tiempo. Están invitados para cuando quieran venir de nuevo porque es un tema que por lo menos a nosotros y a los que nos siguen les interesa mucho. Ustedes lo vieron con los comentarios. Un saludo para ti, Boris Hitche, que quieres volar, pero ese fue un tema aparte. Y muchísimas gracias, bienvenidos cuando quieran. Gracias, Carlos Alberto, por venir hoy día. Muchas gracias. No alcanzamos, estamos a 19 likes de los 1000. Pero mientras nos vamos yendo y la musiquita y la tontera, les apuesto que llegamos. Y nos vemos mañana. Chao, chao. Muchas gracias. gracias. Chao, muchas gracias.